El siguiente programa es para todos. Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes y bienvenidos a este espacio Al Derecho. Soy Sandra Milena Ríos Taborda, presentadora y realizadora de este espacio, quien cada miércoles a las 8 de la noche los espera con un abogado invitado para abordar esos temas legales y jurídicos que seguramente nos será de mucha utilidad conocer más a fondo. Hoy el tema del día en Al Derecho está relacionado con el contrato de prestación de servicios, porque algunos empleadores utilizan esta figura para evadir ciertas responsabilidades como las prestaciones sociales. Este y otros aspectos los estaremos abordando en el día de hoy con el profesional Jefferson Ramírez Moreno. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente cursa una maestría en Educación y además es docente catedrático de la Universidad de Antioquia. Jefferson, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a iniciar de una vez con el tema, contrato de prestación de servicios. ¿Cuáles son las características? Bueno, aquí es importante establecer que cuando hablamos de contrato, siempre se establece una relación, desde el Código Civil lo define así, de hacer y no hacer. Cuando hablamos de contrato de prestación de servicios, entonces tenemos que hacer claridad en este tópico. Hay un contrato de prestación de servicio, digamos, que se da en el ámbito privado y otro que se da en el ámbito público. Sus características, esencialmente, el contrato de prestación de servicio hay independencia, es decir, yo no tengo que estar, no tengo subordinación, no tengo un jefe, ¿sí? El contrato de prestación de servicios es por un tiempo determinado, es temporal, no es un contrato que dure en el tiempo, porque lo contrario se podría pues configurar otro tipo de relación laboral. Es un contrato, por ejemplo, en el cual el empleador no tiene la obligatoriedad de pagar prestaciones sociales, sino que el contratista, que en este caso se llama pues el contratista, asume esa responsabilidad. Esas características que usted menciona es lo que diferencia ese tipo de contrato de un contrato de trabajo o contrato realidad, ¿o cuál es la diferencia? Bueno, en términos generales, digamos que esas características son las que plasman la diferencia entre un contrato de prestación de servicio y un contrato laboral o un contrato de trabajo. Dentro del contrato de trabajo sabemos que hay algunas modalidades, pero esas características son las que lo diferencian. El hecho de que no haya subordinación, el hecho de que no se tenga que cumplir un horario y evidentemente pues hay un salario que paga el empleador, que son casi pues digamos el contrato de trabajo. Enfaticemos ahí en el tema del horario, y es que en muchas empresas, en lo público también se ve que se utiliza esta figura de contrato, pero hay que cumplir horario. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo defiende uno su tiempo, por decirlo así? Bueno, es que es una figura, yo no diría compleja, yo diría es una figura para mí, lo que a mí respecta, un poco desafortunada para el empleado, porque evidentemente si una de las características es que no tengo que estar limitado por un tiempo, sino que pactamos unas actividades las cuales yo puedo cumplir por fuera y dentro de mi tiempo. De hecho, una persona que puede tener 1, 2 o 3 contratos de prestación de servicios, siempre y cuando pues el tiempo que destine para cumplir con sus funciones o con las actividades que le fueron encomendadas, se lo permita. Pero desafortunadamente pues, diríamos que hoy en Colombia y específicamente en el campo
en el campo público, se utiliza mucho esta figura para desvirtuar realmente lo que es el contrato laboral, una relación laboral real, porque hoy uno observa que la gente, los contratistas, les toca cumplir horario, utilizan toda la implementación que hay si es en la administración pública, por ejemplo, reciben órdenes. Entonces, se configura realmente lo que llamaría la Corte Constitucional del Consejo de Estado, lo que es el contrato realidad. Jefferson, enfaticemos también ahí en ese sector de lo público, porque considero yo que de ahí debe partir el ejemplo para toda la sociedad, y como hemos mencionado, abunda ese tipo de contratos. ¿Por qué se da o qué cree usted que por qué sucede esto? Yo creo, ¿por qué sucede este tipo de contratos de prestación de servicios? Evidentemente la norma los permite, pero se está haciendo, en lo que a mí respecta, en muchas entidades, una utilización indebida. ¿Por qué? Porque, como lo comentamos hace un momento, se configuran realmente, en muchos casos, una relación laboral. Y lo que pretende la administración pública, en este caso, es ocultar la realidad. ¿Esto por qué se hace? Porque, digamos que por directrices a nivel nacional, hoy el Estado a las entidades territoriales especialmente les ha venido mermando recursos. Fiscalmente solicita que las plantas de personal no sean muy grandes, la austeridad en el gasto, y eso les da una calificación fiscal. Entonces, cuando se realizan contratos de prestación de servicios, esos contratos los hacen por rubros que normalmente son rubros de inversión. Esto permite, pues, que la calificación que se le da a los municipios mejore. Igualmente, hoy los municipios no cuentan en sus presupuestos para atender unas plantas de personal tan grandes. Entonces, muchas veces la administración pública se ve abocada realmente a utilizar estas prestaciones, porque digamos que el legislador, con las normas que viene impulsando para que el Estado cada vez sea más pequeño, permite que haya digamos que esta informalidad laboral. Ahí en lo público, quedémonos ahí en ese tema, ¿se vislumbran leyes o decretos o alguna cosa que le dé una esperanza a esos empleados de lo público? Bueno, hoy hay un decreto de julio del 2018, si no estoy equivocado, el 1278, es un decreto del Ministerio de Trabajo que establece el tema de la seguridad social se pueda pagar luego de prestado de servicios. Anteriormente o en la actualidad hay que presentar la constancia, es decir, no estoy trabajando, pero tengo que estar afiliado a Seguridad Social para que me puedan contratar. Entonces, la norma ahí es ambigua, es al revés, porque no tiene sentido que si no tengo una relación laboral, ni estoy trabajando, ni estoy cotizando como independiente, sino que estoy asegurado por otro medio, me pidan que esté cotizando para poderme ofrecer o dar un contrato de prestación de servicios. Hay que hacer claridad también con algo, y es que en lo público, cuando hablamos del contrato de prestación de servicios, sabemos que, bueno, está regulado por estatuto contractual, es decir, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Esta reglamentación establece que los contratos de prestación de servicios tienen varias tipologías. También es bueno aclararlo porque está el contrato de prestación de servicios profesionales y el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. O sea, no es puramente, o sea, la prestación de servicio es la generalidad o es el género, pero hay unas especies que también tienen una connotación, digamos, que hay que resaltar. ¿Y cómo funciona uno, cómo funciona el otro, o en sí son las mismas características? En realidad tienen la misma característica, pero, por ejemplo, el profesional está orientado a unas actividades específicas de índole que puede suplir el profesional. El otro es
apoyo a la gestión, son actividades más de, digamos, de rutina, que no necesitan tener una especialidad, y hay otro que es el de actividades artísticas que solo pueden ser encomendados a personas específicas. Pero yo creo pues que aquí a lo que estamos llegando, a lo que queremos llegar sobre todo, es el contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, que son los que más, digamos, realmente hacen alusión a lo que en ocasiones sucede, que es desvirtuar el contrato de realidad. Bueno, Jefferson, ese prestador de servicios o contratista, como usted lo mencionaba, ¿tiene algunos derechos frente a la organización a la cual le presta sus servicios? Pues realmente, en un contrato sabemos que ahí las dos partes se obligan, digamos que los derechos que tiene esa persona están enmarcados dentro de ese contrato de prestación de servicios, esas obligaciones, esos deberes que tiene la entidad, que tiene la persona o que tiene la entidad, digamos que son esos derechos que podríamos decir que hacemos alusión en este caso. Bueno, Jefferson, vamos con una pregunta de uno de nuestros televidentes con respecto a este tema que abunda aquí en el municipio y en general en todas las localidades. Miremos qué tiene para preguntar. Mi nombre es Héctor Alonso Restrepo Rendón. Quiero saber si en este momento hay algún proyecto en marcha para mejorar las condiciones laborales de los contratistas, que a veces o generalmente no tienen derecho a algunas garantías como vacaciones, pago de primas, horas extras, bonos, remuneraciones por su rendimiento. Jefferson, me uno ahí a lo que dice nuestro televidente Héctor Restrepo, y es que ahora los prestadores de servicios no tienen garantías de nada, ni de prestaciones sociales como lo hemos dicho, ni de liquidación. ¿De pronto se vislumbra ahí alguna lucecita de ayuda en ese tema para los prestadores o contratistas en este caso? Bueno, hay dos proyectos de ley que están cursando o que estaban cursando. Al momento no les seguí digámoslo así, el rastro, pero habían dos proyectos de ley que efectivamente lo que buscaban es tratar de que este contrato de prestación de servicio no se siga utilizando de manera inadecuada para desdibujar las relaciones laborales que existen, y que además de que dentro de este contexto contratos de prestación de servicio se puedan establecer algunas garantías para las personas que trabajan en la administración o ya sea también en lo privado. ¿Existe algún tipo de sanción para un empleador que utilice mal esa figura del contrato de prestación de servicios? Que digamos exista subordinación, cumplimiento de una jornada laboral. Bueno, digamos que en lo público existiría para el servidor público a través pues, del Código Disciplinario existen sanciones, pero lo que siempre busca la persona que se ve afectada es que se le reconozcan esos derechos. Entonces, digamos que la sanción sería para la entidad como tal, que tendría que pagar esas prestaciones a que tenía derecho esa persona con ese contrato que se ocultó, que era el contrato de realidad. ¿Cómo puede uno como contratista demostrar que realmente existe ese contrato de realidad como usted menciona? Bueno, se deben configurar esos tres elementos que hablábamos ahorita, que existe la subordinación. ¿Y cómo lo demuestra? Que hay por ejemplo, muchas veces el servidor público, el jefe, incurre en equivocaciones a través de una circular o a través de un acto administrativo, pues en términos generales, le da una orden al contratista, le dice debes estar acá hoy a las 8 de la mañana, o le asigna a veces una jornada laboral también. Entonces la subordinación es compleja demostrarla, pero eso se hace cuando digamos el contratista tiene ya la visión, tiene claridad con respecto a lo que quiere, porque normalmente no podemos negar que el que está contratado lo que quiere es seguir laborando, y mientras esté en el momento
en el cargo, digámoslo así, tenga el contrato, pues no va a hacer ningún tipo de demanda o no se va a oponer pues a que lo sigan contratando, no va a demandar. Entonces tendría que esperar que se terminara la relación contractual normalmente, que si es en la administración pública, que termine la administración para poder tratar de ejercer su derecho, ese derecho, esas prestaciones sociales que no se le pagaron, que es lo más nocivo. Normalmente el contratista le toca pagar sobre el 40% del contrato, es decir, más o menos un 6.6% sobre el valor total del contrato, para aportar a la seguridad social, mientras que cuando es en la parte laboral, de manera conjunta nosotros aportamos, el empleador aporta, yo aporto mi porcentaje. Entonces ahí hay una situación pues que evidentemente la prestación de servicio afecta notablemente la estabilidad, digamos, laboral de las personas. Bueno, Jefferson, vamos a sacar unos minutos para una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Al Derecho. En San Luis apoyamos lo comunitario y lo local. Nosotros también somos AUPAN. AUPAN, la televisión de los andinos. No se pierda todos los lunes a las 7:05 de la noche el programa Cita con el Deporte. ¡Por AUPAN, la televisión de los andinos! AUPAN, la televisión de los andinos. Conozca los proyectos productivos de nuestros campesinos por AUPAN, la televisión de los andinos, todos los martes a partir de las 7 de la noche. AUPAN, la televisión de los andinos. Un saludo para esos televidentes que a esta hora se conectan con nosotros y por supuesto bienvenidos a este espacio de formación y orientación que tiene la televisión de los andinos. Y seguimos abordando este tema del día relacionado con el contrato de prestación de servicios. Hoy nos acompaña el abogado Jefferson Ramírez Moreno y seguimos abordando este tema, Jefferson, y es ¿por qué resulta siendo tan importante para un empleado ese asunto de las garantías laborales? Bueno, las garantías laborales evidentemente son satisfactorias para uno como empleado. Primero, representa mayores ingresos, que es fundamental. Además de eso, nos da una mejor estabilidad laboral. Entonces, esas dos situaciones particulares, digo yo que son fundamentales con respecto a las garantías que nos puede generar un contrato laboral con relación a un contrato de prestación de servicios. El hecho de que a ti no tengas que estar esperando que el contratista te pague para ir a pagar la seguridad social. Bueno, a Dios gracias, ya hoy digamos que hay una normativa que permite que se pueda pagar una vez me hayan cancelado. A partir del 1 de octubre, si no estoy equivocado, inicia pues a funcionar este decreto y genera, como te decía, la estabilidad laboral, la tranquilidad de que no sucede como la prestación de servicios, que son contratos de 3 meses, de 4 meses. Precisamente, Jefferson, ahí me surge una pregunta antes de ir con otra pregunta de un televidente, y es, ¿los contratos de prestación de servicios tienen prórroga o cómo funciona ese aspecto ahí? Sí, los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, si la actividad que se encomendó todavía no se ha culminado, no se ha terminado, se pueden prorrogar hasta tanto pues se culmine. Lo que sí es cierto es que no pueden ser indefinidamente, porque si son indefinidamente, eso muestra que es otro tipo de vinculación
otro tipo de contrato que se requiere para la entidad. Bueno, ahora sí vamos con pregunta de un televidente. Buenas noches, mi nombre es Darío Palacio Marín. Mi pregunta es si un contratista que cumple aspectos o temas de subordinación y cumple horarios puede pedir cambio de contrato. En este caso, evidentemente, si se configuran los tres elementos que establece el Código Sustantivo del Trabajo, igualmente que ha decantado la jurisprudencia, de poder hacerlo, lo podría hacer, pero en realidad no, digamos que no es una práctica habitual. ¿Por qué? Porque primero había que esperar que se termine el contrato que se tiene en ese momento. En segundo lugar, cuando el empleado solicite este tipo de contrato, pues evidentemente lo que hay es, se terminó el contrato, no lo necesito más, ya no necesito más las actividades, entonces que Dios lo bendiga y hasta luego. Entonces, digamos que en ese sentido, no, pero en la realidad debería forjarse o debería hacerse entender al empleador que lo que hay realmente es un contrato realidad, pero sabemos que el empleador o muchos empleadores cuando, como lo decíamos al principio, generan este tipo de contratación, ya saben lo que están haciendo. Bueno, ya hemos dicho, lo mejor y lo más sano para un empleado o contratista es esperar a que ese contrato finalice para empezar como un proceso jurídico, pero ¿cuál sería ese paso a paso que debe seguir para demandar a ese empleador? Bueno, en la administración pública especialmente hay dos figuras que se pueden emplear. La primera es una acción contractual que se debe hacer a través de abogado y la segunda también es una nulidad y restablecimiento del derecho. Pero para la segunda, lo primero que se tiene que hacer es hacerle una petición a la entidad solicitando que se le reconozca, a través de un derecho de petición, que se le reconozca esas particularidades del contrato de realidad. Ahí se va a generar un acto administrativo que ya es el acto administrativo que así sea desfavorable, se puede atacar en la jurisdicción contenciosa administrativa. Jefferson, ¿el contrato de prestación de servicios tiene preaviso o se acabó y ya, chao? El contrato de prestación de servicios no tiene preavisos realmente, porque desde el principio se establecen las fechas y las actividades y todo debe quedar claro en el contrato, cuándo se inicia, cuándo se termina, cuáles son las actividades y cómo se deben desarrollar las actividades. Pero entonces en el caso que haya prórroga, ¿qué? Entonces igual hay que esperar que finalice el primer contrato. No, si la entidad contratante evidencia que requiere más tiempo para poder finalizar las actividades, antes de culminar el contrato, se puede acudir a la figura de la prórroga. Bueno, me voy a salir un poquito del tema de la prestación de servicios y es que me surge una inquietud. ¿Cuál es esa diferencia o en qué caso se usa la liquidación y la otra que es la indemnización, que es otro aspecto también bastante común? Bueno, cuando uno habla del concepto de liquidación, en contratación hay que tener dos aspectos claros. El primero es que cuando hablamos de la liquidación de las prestaciones, de lo laboral, bueno, hablamos de los derechos que tiene un empleado cuando ha ejercido una actividad en una empresa o en una entidad. Entonces, salarios, vacaciones, ahí tiene derecho a que se le liquide. Pero el concepto de liquidación también es utilizado en la contratación estatal para aducir o trabajar lo que es lo concerniente a la terminación de ese contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Aunque hay que aclarar que como la prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión es un contrato que está bajo la modalidad de contratación directa, ha dicho el legislador que no es obligatoria su liquidación. Entonces, por eso hay que
tratar o establecer esa diferencia. Ahora bien, en la indemnización y la liquidación, la diferencia radica básicamente en que, por ejemplo, la indemnización es una sanción, mientras que la liquidación son unos derechos que fueron causados y que por la realización de las actividades el empleador te las debe cancelar. La indemnización ya es una sanción por el no cumplimiento de lo pactado o del pago que se debe hacer en la relación laboral. ¿En qué tipos de contratos se usa la una, la otra? Ya usted había mencionado algunos, pero ¿cómo funciona ahí? Bueno, en ambos contratos funciona la liquidación. Como te decía, la liquidación para darle término a un contrato sin que genere ningún tipo de prestaciones a favor, se utilizan los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. Pero cuando hablo en el tema de contrato laboral, se utiliza la liquidación para que una vez terminado el contrato, se me paguen esos derechos que tengo de vacaciones, de primas, que por la relación reglamentaria que existe entre empleador y empleado, se deben pagar por derecho, o sea, porque la ley así lo prevé. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta de un televidente bastante interesante. Miremos de qué se trata. Muy buenas noches, mi nombre es Nolasco Humberto Gómez Areiza y tengo la siguiente pregunta. Yo pregunto si en los contratos de prestación de servicio es válido o se exige una póliza para el cumplimiento de los mismos. Bueno, el tema de las pólizas de cumplimiento realmente, digamos que están dentro del universo de lo que son las garantías en materia contractual. Lo que pretende el empleador es garantizar que el empleado o el contratista realmente, que es el término jurídico más acertado, que el contratista cumpla con las funciones que se le encomendó. Los contratos de prestación de servicio tienen una particularidad, igualmente no es obligatoria la garantía, y no es obligatoria por una sencilla razón. Normalmente los contratos de prestación de servicios son de trato sucesivo, es decir, se paga mes a mes o por actividades, y debes presentar un informe, y ese informe es revisado por el supervisor del contrato. Solamente hay pagos si realmente cumpliste con las actividades. Hay dependiendo de los montos del contrato, y como te decía, dependiendo del tipo de contrato en este caso. Si es un contrato artístico, por ejemplo, y yo quiero que a mí me cante Jorge Celedón y me envían, ¿cómo se llama? El émulo. El émulo. Entonces, ahí la póliza sí tiene una aplicabilidad muy importante, pero ya depende pues del tipo de contrato. Y como te digo, la póliza que es un contrato de seguros, es uno de los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los contratos. Bueno, Jefferson, para finalizar, hemos hablado que ese contrato de prestación de servicios tiene un tiempo, pero ¿un contratista puede ser despedido antes? Los contratistas, por regla general, no son despedidos porque no hay una relación laboral, entonces no puede haber despido ni con justa ni sin justa causa. Lo que existe es una terminación del contrato. La terminación del contrato puede ser de manera bilateral o puede ser unilateral. En las cláusulas debe quedar claro por qué se puede terminar el contrato. La principal razón es el incumplimiento del contratista. Entonces, si el contratista incumple con las actividades que le fueron encomendadas, la entidad contratante, de manera unilateral, tiene esas cláusulas, puede terminar el contrato, pero realmente no existe despido. Si evidentemente a un contratista se le despide, yo podría decir que esa es otra manera de probar que existía una subordinación, y ojalá que ese despido sea a través de un acta administrativo, a través de un escrito, para que existan pruebas. Existan las pruebas para poder adelantar el proceso de demanda.
Bueno, Jefferson, ahora sí hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado y aclarar este tema que se presenta mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación y al público por vernos hoy, el día de hoy. Bueno, ustedes televidentes, como Jefferson lo dice, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que les haya quedado claro este tema que se repite en muchos casos, se ve constantemente y que en muchas ocasiones esos empleadores abusan de esa necesidad de trabajo que tenemos. Los esperamos en 8 días con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.